Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la historia negra de España. El jueves pasado subimos el caso del Sacamantecas, tenéis una playlist en el canal llamado Historia Negra. En el vídeo de hoy venimos con el caso de la masacre de Puerto Urraco ocurrido en 1990. Os hacemos un breve resumen y después entraremos en materia. En la memoria colectiva de los españoles, el pueblo extremeño de Puerto Urraco estará para siempre asociado a un sangriento suceso. En lo que algunos denominaban entonces la España profunda, Puerto Urraco fue el escenario donde tuvo lugar el capítulo final de una historia de odio atávico entre dos familias, los Izquierdo, o los Patapelás, y los Cabanillas, o los Amadeos, una historia de rencor que se saldó con la vida de 9 personas. Vamos a cazar tortolas. Esta fue la frase con la que aquella tórrida noche de verano del 26 de agosto de 1990, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo se despidieron de su familia. Nada más salir de sus casas vestidos de cazadores y armados con escopetas la emprendieron a tiros, pero no para cazar pájaros, sino para acabar con la vida de sus vecinos. Entre ellos se encontraban dos niñas, Antonia y Encarnación Cabanillas, de 13 y 14 años, que formaban parte del clan rival de los Cabanillas. Pero, ¿a qué venía tanta inquina? El profundo odio entre los dos clanes se remontaba 30 años atrás, y se originó, como en tantos otros casos, a causa de una disputa por las lindes de unas tierras. Aunque también por un trágico acontecimiento, el asesinato a puñaladas de Amadeo Cabanillas a manos de Jerónimo Izquierdo a causa del rechazo de Amadeo a casarse con Luciana, hermana de Jerónimo. Tras cumplir condena, Jerónimo regresó al pueblo en 1986 para vengar la muerte de su madre, fallecida en un incendio del que acusaba a sus rivales, a pesar de que la investigación policial nunca pudo demostrar que los Cabanillas fueran los causantes del siniestro. Pero eso no convenció a Jerónimo, que, sediento de sangre, apuñaló a otro de los hermanos Cabanillas, Antonio, el cual, a pesar de las heridas recibidas, consiguió sobrevivir. Detenido de nuevo por la policía, Jerónimo Izquierdo fue ingresado en un psiquiátrico donde murió 9 días más tarde. Pero la sed de venganza de los Izquierdo era inmensa. Instigados por sus dos hermanas, Ángela y Luciana, la mujer rechazada por Amadeo tantos años atrás, Emilio y Antonio Izquierdo cometieron en Puerto Urraco una masacre que aún hoy es recordada por su brutalidad. Tras matar a las dos niñas, y a pesar de que su objetivo real era Antonio Cabanillas, los hermanos Izquierdo la emprendieron a tiros con todo aquel que se cruzaba en su camino. El siguiente en caer fue Manuel Cabanillas, que encontró la muerte al salir a la calle alertado por el tiroteo. Otra vecina, Araceli Murillo Romero, fue alcanzada por 2 disparos al ir a socorrer a las niñas. El siguiente en caer fue José Penco Rosales. Totalmente enloquecidos, los hermanos Izquierdo dispararon contra 3 vecinos más que trataban de huir: Manuel Benítez, Antonia Murillo Fernández y Reinaldo Benítez. Los 2 últimos murieron en el acto. Aquella orgía de sangre y tiros acabó con la vida de 9 personas. Los asesinatos de Andrés Ojeda Gallardo e Isabel Carrillo Dávila se produjeron más tarde. Finalmente, alertada por unos vecinos, la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos, donde 2 agentes fueron heridos por los hermanos Izquierdo durante su huida. Tras movilizar 200 efectivos, a las 9 de la mañana del día siguiente, Antonio y Emilio Izquierdo fueron capturados por agentes de la Benemérita mientras dormían en el bosque. El crimen de Puerto Urraco fue un asesinato masivo acaecido al atardecer del domingo 26 de agosto de 1990 en la pedanía del mismo nombre perteneciente al municipio de Benquerencia de la Serena, sitio en la provincia de Badajoz, Extremadura, España, y de 135 habitantes, 2 centenares en verano. Los autores fueron los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, pertenecientes a la familia Izquierdo, quienes asesinaron por las calles de su pueblo natal a 9 personas, varias de ellas pertenecientes a su rival, la familia Cabanillas, entre ellas 2 jóvenes de 13 y 14 años, y causaron heridas graves a otras 12 antecedentes.
Las rencillas entre las familias Cabanillas, llamados los Amadeos, y la familia Izquierdo, los Patas Pelás, se remontan a una disputa de lindes en 1967, cuando Amadeo Cabanillas entró con el arado en una finca de Manuel Izquierdo en Puerto Urraco. También hubo por aquel entonces una historia de amor no correspondido entre el propio Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo. Ambos se enamoraron, pero finalmente este rechazó casarse con ella, lo que afectó mucho a Luciana. Pocos días después de este rechazo amoroso, el 22 de enero de 1967, Amadeo Cabanillas fue asesinado a manos de Jerónimo Izquierdo, el mayor de los hermanos Izquierdo, quien ingresó en prisión por su crimen y cumplió condena durante 14 años. Nada más cumplir Jerónimo Izquierdo su condena en 1986 regresó a Puerto Urraco para vengar la muerte de su anciana madre, Isabel Izquierdo Caballero, 4, fallecida en un incendio en su vivienda de la calle Carrera N. Grados 9 2 años antes, el 18 de octubre de 1984, y de cuya autoría la familia Izquierdo culpaba a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo, a pesar de que la investigación policial no halló culpables, por lo que Jerónimo intentó asesinar a Antonio con un cuchillo, hiriéndole de gravedad, aunque este consiguió sobrevivir. Por este hecho Jerónimo Izquierdo ingresó en el psiquiátrico el 8 de agosto de 1986, murió 9 días después. El domingo 26 de agosto de 1990, 6 años después del incendio y 4 del apuñalamiento de Antonio Cabanillas a manos de Jerónimo Izquierdo, los dos hermanos varones de este, Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 52 años respectivamente, tras despedirse de sus hermanas Ángela y Luciana Izquierdo de su casa de Monterrubio de la Serena, asegurando que «vamos a cazar tórtolas», y vestidos de cazadores y armados con escopetas repetidoras del calibre 12, se escondieron al anochecer en un callejón del pueblo de Puerto Urraco para después salir y disparar en la calle principal del pueblo numerosos cartuchos contra miembros de la familia Cabanillas que allí se encontraban. En especial buscaban a Antonio Cabanillas Rivera. Posteriormente, el tiroteo derivaría contra cualquiera que se cruzase accidentalmente por la calle con ellos. Los hermanos Izquierdo dejaron 9 muertos, entre los cuales se encontraban 2 niñas hermanas de la familia Cabanillas, Encarnación y Antonia, hijas de Antonio, de 13 y 14 años respectivamente, que jugaban en la calle y a las que los hermanos Izquierdo dispararon sin miramientos a corta distancia, y en torno a una docena de heridos de diversa gravedad. Algunos acabaron tetraplégicos en silla de ruedas el resto de su vida. La tercera de las hermanas de Encarnación y Antonia, María del Carmen, se salvó por estar en casa de una de sus primas. Un niño de 6 años, Guillermo Ojeda Brito, siendo alcanzado en el cráneo, se quedó en coma. Este crimen era de un nuevo acto de venganza porque los consideraban culpables del incendio de una casa de su propiedad en la que falleció su madre, Isabel Izquierdo. La munición empleada era de postas, cartuchos con 9 gruesos perdigones de plomo. Tras la matanza los hermanos Izquierdo huyeron al monte, a la Sierra del Oro, sembrada de olivares. Las unidades de la Guardia Civil que los buscaban los encontraron durmiendo 9 horas después del inicio de la tragedia y fueron detenidos sin resistencia. Fueron conducidos al juzgado de Castuera, Badajoz, cerca de Puerto Urraco. Emilio Izquierdo, tras su detención, no mostró el más mínimo signo de arrepentimiento, ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo, mientras su hermano Antonio aseguró que aún tenían pensado continuar con la sangría, si no nos hubieran detenido habríamos vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos. 6. Los hermanos creían haber matado a una veintena de personas, y lo cierto es que dispararon a 21, pero solo consiguieron asesinar en el acto a 7, más 2 heridos que fallecieron al cabo de un par de semanas en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Las 2 hermanas, Luciana y Ángela, de 62 y 49 años respectivamente, huyeron con rapidez de su casa de Monterrubio de la Serena y llegaron en tren a Madrid, aunque a los 4 días, el 30 de agosto de 1990, tuvieron que regresar a Castuera para declarar ante el juez. A las puertas del juzgado esperaba Antonio Cabanillas, el padre de las 2 niñas asesinadas, con un gran cuchillo oculto, pero fue desarmado y detenido por la Guardia Civil, que custodiaba el edificio ante las probables represalias. En el juicio celebrado 3 años y medio después, en enero de 1994, los 2 hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización. Al principio la Fiscalía imputó a las hermanas Luciana y Ángela Izquierdo, de 62 y 49 años respectivamente, como supuestas inductoras del crimen, pero 2 años después fueron exculpadas al no encontrar el juez pruebas que demostrasen su implicación directa en aquellos hechos.
Sin embargo, fueron ingresadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida por recomendación médica, ya que les diagnosticaron un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido relacionado con la venganza por la muerte de su madre Isabel Izquierdo, 6 años antes, en un incendio. 14 años después, el 1 de febrero de 2005, murió en el Psiquiátrico de Mérida Luciana Izquierdo, 1928 a 2005, a los 77 años, considerada por muchos la verdadera inductora de los crímenes de Puerto Urraco, al ser rechazada en su juventud por su pretendiente, de la familia Cabanillas. En noviembre del mismo año, solamente 10 meses después, su hermana Ángela Izquierdo, 1941 a 2005, falleció a los 64 años en la misma institución mental. Un año después de la muerte de sus hermanas, el 13 de diciembre de 2006, Emilio Izquierdo, 1934 a 2006, falleció por causas naturales en la prisión de Badajoz a los 72 años, pues padecía problemas de corazón y fue hallado sin vida en su celda por un funcionario. Su hermano Antonio acudió al entierro y dijo delante de su tumba: hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. 3 años y medio después de la muerte de su hermano Emilio, y 19 tras la matanza, el 25 de abril de 2010, Antonio Izquierdo, 1938 a 2010, el último de los hermanos Izquierdo, se suicidó a los 72 años en la prisión de Badajoz ahorcándose en su celda del módulo de enfermería con sábanas anudadas. Los funcionarios de la cárcel encontraron el cadáver mientras hacían una ronda a las 2 de la madrugada. El interno se encontraba en el módulo de enfermería debido a su delicado estado de salud. Estos informaron inmediatamente a los servicios médicos, que únicamente pudieron certificar su óbito. Antonio Izquierdo se quitó la vida el mismo día que tendría que haber salido en libertad de no ser porque a su caso se aplicó la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006. Antonio cumplía una condena de 25 años, por lo que aún le quedarían 5 años de cárcel por cumplir. El preso había manifestado su malestar por la aplicación de esta doctrina. Ninguno de los 5 hermanos Izquierdo tuvo descendencia, por lo que su linaje termina con la muerte del último de los hermanos, Antonio. A los Cabanillas solo le sobrevivió de la masacre una hija, María del Carmen, que tuvo 2 hijas y reside en una localidad cercana a Puerto Urraco. Al llevar estas el Cabanillas en segundo lugar, ambos apellidos, Izquierdo y Cabanillas, desaparecerán con el tiempo en estas 2 familias, pero los Izquierdo no lograron su objetivo de acabar con la familia Cabanillas tras esta serie de sucesos trágicos. El suceso fue recreado en el cine 14 años después en la película El séptimo día, 2004, dirigida por Carlos Saura y con guión de Rey Loriga, y protagonizada por José Luis Gómez y Juan Diego en el papel de los 2 hermanos autores de la masacre, Emilio y Antonio, y por Victoria Abril y Ana Bajener en los papeles de Luciana y Ángela respectivamente. El actor Ramón Fonsere interpretó el papel del 5º hermano, también asesino, Jerónimo Izquierdo, anterior a la masacre de 1990. También fue inspiración para la canción Veraneo en Puerto Urraco, del grupo musical Defcon 2, que trata de manera muy sarcástica el hecho acontecido, al igual que una mención esporádica en la canción Hong Kong, del artista C. Tangana junto al cantautor argentino Andrés Calamaro. Nos vemos, oímos, el próximo jueves con otro caso de la historia negra de España. No te olvides de que somos 3 personas en este canal de YouTube. María subirá vídeos los martes sobre literatura, videojuegos y esa temática. Tiene canal de videoblogs propio llamado Bruja Lectora. Susana subirá vídeos jueves, vídeos de historia negra de España y otros casos de otras partes del mundo. Tiene canal de videoblogs propio llamado Susi, Luis y otros animales. Luis los domingos sobre política, noticias de actualidad o cualquier tema que él considere digno de hablar, criticar o compartir por YouTube. Tiene canal de videoblogs propio llamado Luis Matra. Dejamos los enlaces de esos canales en la cajita de descripción. No te olvides suscribirte, activar campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, dejar un comentario y compartir el vídeo. Gracias por todo.